Estimados alumnos, soy el doctor Juan Carlos Ríos, director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Actualmente también profesor asociado junto a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, y llevo ya unos años dirigiendo el Centro de Información, que me imagino que más de alguno habrá consultado en alguna oportunidad de su vida. Nuestro centro es un centro que atiende las 24 horas del día, todos los días de la semana, y cuyo teléfono ustedes pueden ver ahí en la presentación para que lo tengan siempre disponible. Para comenzar, vamos a discutir cuáles son los objetivos de esta clase. Los objetivos van a ser que conozcan cuáles son las intoxicaciones más frecuentes, que en el fondo poder saber con qué se intoxican los chilenos, qué tipo de fármacos, qué tipo de sustancias químicas, qué tipo de productos de aseo. También conocer cuáles son los grupos etarios más frecuentes, es decir, si son o no efectivamente los niños, los adolescentes, los adultos, y ver y distinguir las vías de exposición a las cuales se intoxican principalmente las personas. Y esto es relevante porque, en el fondo, dependiendo de cuáles son las vías más frecuentes, uno determina cuál es la educación que debe entregar en el manejo del paciente intoxicado. Es decir, no en todos los lugares la vía digestiva es la más frecuente. Hay lugares en que los animales ponzoñosos, por ejemplo, son una casuística muy importante. Entonces, en ese sentido, esto nos permite poder orientar cuál es el manejo que debemos enseñar del paciente intoxicado. Nuestro centro es un centro relativamente joven, nace en el año 1992, un 3 de septiembre, un poco visualizando la necesidad que existía de tener un lugar donde uno pudiera consultar de forma telefónica a las 24 horas del día. No es que nuestro centro haya sido el primero, existió un centro muchos años atrás un poco con el mismo estilo de lo que pasó en Estados Unidos, ¿cierto? Con unas tarjetitas. Era una farmacia que existía en la comuna de Providencia, farmacia Farrú, que inició este camino. La universidad, viendo que no había una necesidad de generar un centro de forma importante, grande, para dar soporte a todo el nivel nacional, tomó la iniciativa de enviar al doctor Enrique París a Estados Unidos y él traer todos los conocimientos de cómo funcionaba un centro en Estados Unidos. Y lo que nosotros hicimos fue no innovar mucho, sino prácticamente tomar lo que hacían los centros en Estados Unidos y llevarlo a la Facultad de Medicina y establecer así un centro. Y eso estableció algunas características como son las 24 horas, profesionales altamente capacitados y fuentes de información muy actualizadas, para que la información que se entregue sea de la mejor calidad posible. Y así empezó a evolucionar desde aquella época hasta hoy, ya consolidándose como un centro de referencia nacional. Ahí ustedes pueden observar cómo está la gente trabajando. En general, los turnos son de un mínimo de 2 profesionales, sea farmacéuticos o enfermeras o enfermeros, y nosotros actualmente disponemos de 3 líneas telefónicas o 3 servicios telefónicos diferentes. Uno es las emergencias toxicológicas, al cual la gente habitualmente está acostumbrada. El otro es de emergencias químicas, que está un poco más orientado a un servicio más específico, a un grupo de personas más específicos, como son los bomberos, los carabineros, las autoridades, cuando existen los derrames, los incidentes químicos. Y finalmente tenemos un centro de farmacovigilancia orientado, ¿cierto?, a prestar servicio a algunas empresas que requieren este tipo de servicios para poder cumplir a veces la normativa. Los centros toxicológicos son muy relevantes y la toxicología ha evolucionado de forma significativa, lamentablemente por incidentes muy grandes. Por todos he recordado el incidente de Bhopal. El incidente de Bhopal generó muchas muertes, mucha gente expuesta, y hizo un cambio de conducta frente a la forma de tratar las sustancias químicas. Existía poca información, existía poca literatura referente a las sustancias químicas, y este incidente obligó a que las empresas y los estados tomaran conciencia de que se requería un mayor nivel de información de las sustancias y de los riesgos que éstas representaban.
Y por eso hay un cambio de conducta después de ese incidente. Pero también existen montones de otros casos, muy recordados, ¿cierto?, en la contaminación con mercurio en Japón, en la bahía de Minamata, por allá por los años 50, que generó también muchos inconvenientes, malformaciones, daño a la población. También podemos observar los alimentos han generado también algunos tipos de problemas significativos. En España, el síndrome del aceite tóxico, ¿cierto?, que ocasionó muchas muertes, que fue muy difícil pesquisarlo porque estaba muy orientado a que las personas expuestas estaban en distintos lugares y eso no permitía hacer una buena intervención, porque era como muy extraño. Generalmente cuando uno tiene problemas son muy focalizados. Y claro, lo que había ocurrido es que se había contaminado un camión que había transportado aceite de oliva y que este aceite de oliva después era distribuido por todo el país. Entonces eso hizo que tuviera dificultad el sistema para poder pesquisar un incidente tan complejo como este. En Chile nosotros no hemos tenido intoxicaciones masivas, a excepción, diría yo, del vibrio parahemolítico, que nos generó más de 10.000 expuestos un año. Pero de esta índole, con una cantidad de mortalidad significativa, no hemos tenido. Esperamos no tenerlo, tomar las medidas para que eso no ocurra. Pero sin embargo hay que estar muy atentos porque lamentablemente cuando ocurren estos incidentes pueden terminar siendo muy graves. Hoy la población está mucho más preocupada de los problemas medioambientales, de la toxicología, es decir, los medios cada vez toman más las noticias toxicológicas que lo que se hacía hace 20 años atrás. Y en ese sentido hoy día hay más información, hay más preocupación, pero de la misma manera también tenemos que ser más serios al entregar información, al evaluar bien los riesgos de las sustancias químicas. La gente requiere información confiable. Hoy día ya está mucho más empoderada, como dice la mayoría de la población, pero para eso es muy importante el poder entregar información confiable. Y en ese sentido nuestro centro lo que busca también es poder entregar información de calidad para que la gente pueda resolver mejor los problemas que pueda tener desde el punto de vista toxicológico. También vamos a tener las intoxicaciones emergentes, aparecen nuevos contaminantes, ahí ustedes pueden ver contaminantes que ya son muy antiguos, pero que la gente no los asociaba mucho con la letalidad. Es decir, hoy día ya la toxicología también está presente en los medios y eso es también interesante porque educa a la población referente a los riesgos que puedan tener. Me voy a tomar el caso de la fragata portuguesa, que en otros países generó muchas exposiciones. Nosotros tuvimos una campaña muy importante y eso hizo que las exposiciones fueran relativamente bajas. Y en ese sentido es muy importante destacar que cuando se hacen campañas preventivas, la gente incorpora estas y ayuda a que tengamos una casuística mucho más baja y eso es muy, muy importante. En nuestro centro lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, y si alguno de ustedes que me está escuchando en algún momento llamó, hay un registro que consta de varios aspectos. Los fundamentales son el nombre de la persona y quién nos llama y el teléfono, porque si tenemos que devolverle el llamado o aportarle más información, tenemos pesquisado su número telefónico, ¿cierto? Y lo que después es fundamental es de qué agente tóxico estamos hablando, las cantidades que se ingirieron, si es que se puede considerar. Por supuesto, la edad del paciente, el sexo del paciente y si está con algún tipo de sintomatología. Es decir, qué es lo que nosotros podemos estar observando o simplemente está asintomático. Esos son los datos básicos que consigna esta ficha de registro, pero también a veces se le puede solicitar un poco más de datos. Esta ficha manual es incorporada en una ficha electrónica que es la que nos permite, por cierto, poder obtener la estadística después. Ya se van a dar cuenta, pero les adelanto, nosotros tenemos prácticamente casi 100 llamadas al día. Entonces eso obliga, de cierta manera, a que nosotros tengamos que ya tener un registro electrónico para poder obtener información posterior.
Para todo lo que es información toxicológica, no innovamos en nada. Micromed es la base de datos que usan todos los Poison Centers en Estados Unidos y es la que nosotros actualmente tenemos disponible en el centro. Es una base de datos muy completa. Tiene el inconveniente que está en inglés, pero bueno, eso se subsana con la gente que dentro de los requisitos que tiene que tener es leer muy bien el inglés. Nosotros lo que hacemos es evaluar de acuerdo a la información que nos entrega Micromed y con eso tratamos de entregarle la mejor información disponible a la persona que nos llaman. Ya vamos también a diferenciar quiénes son los que más llaman, si son los padres en su casa, si son los expuestos o si son los profesionales del área de la salud. Vamos ahora a ver los resultados que nosotros podemos entregarles, qué es lo que nosotros estamos viendo. En esta gráfica, como ustedes pueden ver, nosotros fuimos creados en el año 92, pero en septiembre, ya el año 93, tuvimos el registro de un año completo. En aquellos años estábamos por las 7.000 llamadas. Claramente todo este proceso de crecimiento tiene que ver mucho con el conocimiento que iba adquiriendo la gente de nuestro centro. Ya el año 2005, producto de las intervenciones televisivas, en medios, ya hubo una cantidad de gente que suficiente que nos conoció como para que el número de llamadas se estabilizara. Y ahí ustedes pueden ver que nosotros nos movemos hoy día en las 30.000 llamadas. El año 2016 les puedo adelantar que superamos las 32.000 llamadas. Ahora, esto no debiera aumentar ya de forma mucho más significativa. ¿Por qué? Porque como todas las patologías, nosotros lo que tenemos que tener es un número estándar. Si aumentan más las intoxicaciones, entonces lo que tenemos que hacer es intervenir de alguna manera para ver qué está haciendo que alguna intoxicación aumente. Así que en ese sentido nosotros creemos que nos vamos a mover en la próxima década entre el margen de 30.000 a 35.000 llamadas por año. Y eso, claro, hace que hayan días que prácticamente superamos las 100 llamadas, otros días menos, pero estamos muy prontos a ese número, lo cual es un número bastante significativo. Por eso también tenemos 2 personas en cada turno en la noche y hay hasta 5 personas durante el día para reforzar los horarios de mayor demanda, porque uno de los requisitos fundamentales de un centro toxicológico es contestar todas las llamadas. Nosotros no tenemos un sistema de espera de grabación que vamos a contestar en 5, 10 o 20 minutos, sino que la llamada se contesta en el momento en que esta ocurre. Y además, lo otro que es relevante es que la respuesta la da quien contesta, a menos que el caso sea mucho más complejo, y lo que se hace es que en este caso el profesional consulta a sus médico, toxicólogo, si tiene alguna duda, y eso pudiera en cierta medida retrasar un poquito la llamada. Pero en la mayoría de los casos el que resuelve el problema es el mismo profesional, farmacéutico o enfermero que esté atendiendo la llamada. Nuestra distribución de llamadas, al ser un centro que también se ha ido conociendo de forma significativa, hace que no solo tengamos llamadas por exposición en humanos, que es casi el 90%, sino que también tenemos llamadas por intoxicaciones de animalitos, perros, gatitos, chinchilla y otros animales, porque en el fondo también los profesionales veterinarios buscan un lugar donde poder encontrar información. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de entregarles información disponible, pero no es nuestro fuerte. Y también tenemos un área de información de medicamentos, pero que es restringido, que solo está orientado a los profesionales del área de la salud. No es un centro para la comunidad, sino que solo y exclusivamente para los profesionales del área de la salud. ¿Cómo es nuestro flujo de llamadas por mes? Nosotros en general lo que hemos visto es que el mayor número de llamadas las tenemos concentradas en la primavera. Pero como ustedes pueden ver, prácticamente todos los meses bordeamos los 2.500 llamadas. Enero, octubre, noviembre son meses de un número de llamadas importante, y febrero claramente el mes con menos llamadas, pero también influyen 2 o 3 días menos que pudiéramos tener dependiendo del tipo de año. Entonces eso hace que disminuya de forma significativa este mes, pero si sumáramos el número de llamadas por esos días menos, probablemente no sería el mes con menos llamadas.
Así que en ese sentido, pero tampoco observamos una disminución tan significativa. Cuando también hemos hecho esta estadística viendo del día lunes a domingo, la verdad que tampoco observamos diferencias entre un lunes o un domingo o un sábado. O sea, no es que los fines de semana el flujo de llamadas disminuya de forma significativa. Yo diría que prácticamente se mantiene. El mayor número de llamadas procede de la región metropolitana, eso es muy lógico. La región metropolitana concentra un número de población muy importante, entonces en ese sentido hace que el número de llamadas sea de esta índole. Como no tenemos todavía un censo actualizado, no hemos hecho ajuste de tasas, pero seguramente ya cuando aparezca este censo nosotros vamos a hacer el ajuste respectivo para ver si efectivamente por el número, con la tasa vemos si las llamadas siguen siendo mayoritarias de la región metropolitana o pudiera haber algo interesante que nos muestre que tenemos una casuística mayor en otras regiones. Probablemente va a parecer que va a seguir siendo la región metropolitana, pero cuando uno se va a tóxicos específicos, eso lo puede hacer mucho más interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa muy alta de inyecciones por productos veterinarios en las regiones australes, y eso tiene que ver también por el tipo de sistema económico que existe allá. Entonces las salmoneras hacen que efectivamente este tipo de productos se use de forma significativa y en las exposiciones laborales se nos dispara en la región austral. ¿Eso de qué manera nos ayuda? Nos ayuda para poder focalizar enseñanza y de manejo de ese tipo de pacientes y no enseñar manejos de áreas que prácticamente en esas regiones no se ven. Entonces, todo esto de la epidemiología nos permite ir orientando también cuando se hacen capacitaciones en regiones, ver cuáles son las intoxicaciones más frecuentes por regiones y así focalizar nuestra capacitación en esas áreas y no en otras que probablemente ellos no van a ver. Dentro del punto de vista del sexo, de la distribución del sexo, nosotros hemos visto que yo diría que es bastante similar. No tenemos si esto es estadísticamente significativo, pero uno puede decir que es mitad y mitad. El 56% es femenino, el 44% es masculino. Donde se ven diferencias importantes es cuando uno tiene casuísticas específicas, intento suicida, adolescente, niño, porque tenemos intoxicaciones suicidas en edades muy pequeñas, ahí uno ve diferencias muy importantes. Intoxicaciones laborales, ¿cierto? Vemos mucho más hombres que mujeres, pero sin poder decir todavía si esto es estadísticamente significativo, diríamos que en el global de todas las intoxicaciones tenemos la mitad de mujeres, la mitad hombres. ¿Cómo es el tipo de exposición del cual nos llaman a nosotros? La mayoría de las intoxicaciones son accidentales. El 70% se orienta a exposiciones accidentales, es decir, por un error, porque un niño toma algo, porque un adulto se equivoca, de envase, etcétera, se produce una intoxicación accidental. Sin embargo, casi el 30% es intencional. Ahora, esto puede no llamar la atención ahora, pero como un dato así tan abstracto, pero si uno se va a las primeras estadísticas que nosotros teníamos en los años 98, 99, el 10% eran intoxicaciones intencionales de toda nuestra casuística. Ahora es el 30%, es decir, esto ha aumentado. Y eso también se correlaciona mucho con los datos que cada vez estamos viendo de intentos suicidas, del uso de psicofármacos, etcétera. Así que hay que tener mucho ojo, ponerle mucho ojo a este 30%. ¿Quiénes son los que más nos llaman? ¿Quiénes son el grupo de personas que más llama al centro? Bueno, aquí nos encontramos con un dato que es bastante diferente a la mayoría de los países. En general, se ve que en todas partes del mundo es un 60-40. 60% de las llamadas son de casa, 40% son de los profesionales de salud. Nosotros estamos todavía en una etapa inversa. El 55% son profesionales de la salud y solo un 35% es miembro de la familia. ¿Por qué se puede dar esto? Es porque creemos que hay un muy buen conocimiento por parte del equipo médico, por parte de los profesionales de la salud, de la existencia del centro, pero todavía tenemos un grupo importante
de gente que no nos conoce. Y ese grupo, en la medida que vaya conociendo el centro, va a empezar a llamar. Es decir, todavía tenemos un margen de crecimiento. No debiera ser muy significativo, pero hay un margen de crecimiento. Digamos, por el tipo de salud que se entrega en Chile tan variado, nosotros creemos que la consulta de los profesionales de la salud va a seguir siendo elevada. No todos los hospitales, los consultorios, los SAPUs a veces tienen la atención que requiere un paciente intoxicado, entonces muchas veces el médico, para contrastar esta información, llama al centro y después termina derivando, pero eso genera igual la consulta y nos permite a nosotros poder ir manteniendo esta estadística. Solo el 7% de los pacientes intoxicados llaman ellos mismos. ¿Dónde se nos produce a veces algún inconveniente? Digamos porque no somos psiquiatras en el centro, no tenemos turno de psiquiatría, es cuando el paciente que llama es el suicida mismo. Ahí se nos generan algunas dificultades porque, como ustedes comprenderán, mucho margen para el manejo de ese paciente no tenemos. Es un paciente que obligatoriamente debe acudir al servicio asistencial, pero la mayoría de ellos no llaman al centro porque quieren que uno les cuente eso, si ellos ya lo saben. Entonces esa llamada a veces para los profesionales es más compleja de manejar, la resuelven bastante bien, con un éxito relativamente importante, pero es una llamada que nosotros consideramos compleja. Por suerte son las menos, pero de todas maneras tenemos conciencia de ese tipo de llamadas. ¿Cuál es la principal vía de exposición de las intoxicaciones en Chile? Ahí ustedes pueden ver, la ingestión. 8 de cada 10 personas van a ingerir algo, van a tomar algo. Esto es muy importante porque en el manejo del paciente intoxicado, la descontaminación gastrointestinal es muy discutida. Hay sectores que no son muy partidarios de la descontaminación gastrointestinal, hay otros lugares en los cuales son muy impulsivos con la descontaminación gastrointestinal, con el uso de algunas estrategias. Entonces, el hecho de saber que 8 de cada 10 van a ingerir algo nos obliga a poder explicar de la mejor manera la descontaminación gastrointestinal. El uso de algunas estrategias como puede ser el carbono activado, el lavado gástrico. ¿Para qué? Para que el médico o el profesional del área de la salud pueda resolver de mejor manera cuando se enfrente a esta disyuntiva, porque en el fondo 8 de cada 10 de sus pacientes él va a tener que tomar esa decisión si lo hace o no lo hace. Entonces, en ese sentido, este dato nos aporta que debemos focalizarnos en ese tipo de problemas. La inhalación es la segunda causa de exposición, 6,1%. Nosotros no tenemos muchos gases tóxicos. Yo diría que aquí nos concentramos mucho en el monóxido de carbono, en el gas licuado, en el amoníaco y en uno que es muy poco frecuente pero muy llamativo, que es el ácido cianhídrico. Genera un impacto muy grande, pero la casuística muy baja. Yo diría que nos movemos básicamente en esos gases como los dos más importantes, el monóxido sin duda y el gas licuado. Después el grupo que también podríamos considerar en conjunto, mordeduras, picaduras, básicamente porque tenemos la araña de rincón, y la araña de rincón genera mucho susto. Entonces a veces cuesta mucho diferenciar entre una picadura de un insecto cualquiera con una mordedura de una araña de rincón. Entonces, en ese sentido, la población se asusta demasiado. Una estadística que nosotros hicimos hace muchos años, nosotros vimos que efectivamente de toda la gente que había sido picada o mordida por algo, solo el 10%, creyendo que había sido una araña de rincón, solo el 10% termina siendo una araña de rincón. ¿Cómo fuimos siguiendo esto? Era muy simple, como hacíamos una llamada de seguimiento, podíamos saber si se generó una placa necrótica o se generó un síndrome visceral. Si no se genera ninguna de las dos cosas, no era probabilísticamente una araña de rincón. Entonces ahí vimos que era muy poca la gente que efectivamente, creyendo que había sido mordido por una araña de rincón, termina haciéndolo. ¿Ya? Y la vía cutánea, que también el uso de sustancias químicas, el que se caiga en la piel, digamos en la piel principalmente, tiene un número de llamadas de un 4,3%. Ahora, ¿cuál es el grupo etario que más exposiciones genera?
ahí ustedes pueden observar la diapositiva. Algunos pudieran verse tentados por el 38% de los adultos, pero sin embargo son los preescolares el grupo etario más importante. ¿Por qué? Bueno, como ustedes pueden ver, los preescolares van de 1 a 5 años, y en ese sentido, en 3 años, o sea, en 4 años concentramos un porcentaje muy alto, casi un 8% por año. Sin embargo, los adultos van de los 20 años a los 75. Entonces, en ese sentido, es muy poco porcentaje por año. Entonces, por eso que el grupo que consideramos que se concentra de forma más importante es en el de los preescolares, ¿ya? Y ese es el grupo en el cual uno también debiera hacer más prevención. Ahora es muy lógico que los preescolares sean el grupo más prevalente. ¿Por qué? Porque en el fondo los niños ya empiezan a caminar a esa edad, empiezan a acceder a las cosas que están en la casa, y eso que hace que haya curiosidad, los niños curiosean, el olfato y el gusto es lo que tratan de desarrollar de forma importante, y por eso si los padres tienen un poquito de descuido, vamos a tener niños que van a acceder a todo el arsenal toxicológico, como yo digo siempre, que pueda haber disponible en la casa. ¿Cuánto es el tiempo que se demora en ocurrir una llamada a nuestros centros desde una exposición? Esos son datos muy interesantes. La mayoría de la gente nos llama antes de las 2 horas. Y al llamar antes de las 2 horas es el tiempo óptimo para poder aplicar todo el campo de estrategia en el tratamiento del paciente intoxicado. Ideal, ojalá antes de la hora, y ahí tenemos que casi el 41% nos llama antes de la hora, y eso nos permite tomar las mejores decisiones posibles. Si bien igual tenemos un porcentaje que llama después de un día, que generalmente tiene que ver cuando muchas veces por dificultad en el diagnóstico se plantea la posibilidad de una exposición tóxica, y ahí el profesional del área de la salud decide llamar para ver una orientación a su paciente del punto de vista de si algún tóxico pudiera estar ocasionando los síntomas que él está presentando. Así que en ese sentido, para nosotros es muy importante que el porcentaje más importante esté todavía dentro de la primera hora. Bueno, ¿con qué más se intoxican los chilenos? Ese es un dato que es relevante hoy día, sobre todo cuando hay una discusión sobre la liberación, por ejemplo, en los medicamentos. Nosotros en Chile principalmente nos intoxicamos con los medicamentos. Eso es indiscutible. No en todas partes del mundo los medicamentos son la principal causa de intoxicaciones. ¿Por qué? Porque hay lugares que son más restrictivos que otros, hay lugares en que la gente no compra medicamentos como nosotros, que no somos muy buenos para comprar medicamentos, somos muy buenos para automedicarnos. Lamentablemente a veces la salud no permite que uno pueda acceder al médico de forma rápida y oportuna, entonces muchas veces nos vemos tentados a comprar medicamentos o automedicarnos. Y además que yo creo que hay que ser bastante realistas, los medicamentos en Chile no son tan caros y tienen un acceso bastante importante. Uno puede ver que si bien pueden haber lugares en que todavía puede haber dificultad, la gran mayoría de la población tiene un acceso relativamente bueno a poder comprar medicamentos, y un acceso a poder comprar medicamentos relativamente económicos. El segundo grupo es el de productos de uso doméstico, el tercero son los plaguicidas. Son los 3 grupos más importantes, y de cada uno de ellos vamos a tratar de desglosarlo. ¿Qué ocurre con los medicamentos? Para que ustedes vean, los medicamentos, el 50% de las intoxicaciones por medicamentos, ya dijimos, más del 50, o sea, aquí es 50-50. El 50% de los medicamentos, el del grupo de medicamentos que genera intoxicaciones, van a ser del orden neurológico. Después le siguen con un 10% los de uso otorrino-laringológico, los de osteoarticular o muscular y los gastrointestinales. Esos son los grupos más relevantes del punto de vista de los medicamentos. Ahora, vamos a ver de los neurológicos cuáles van a ser los más frecuentes. Y aquí el 50% se lo llevan 2 grupos,
antidepresivos y ansiolíticos. Cuando uno ve esta diapositiva, muchos de ustedes la pueden haber visto por primera vez, yo me recuerdo, hace muchos años atrás, cuando recién partimos y antes que hubiera la ley de los medicamentos benzodiazepínicos que entraban a controlar con receta médica retenida, los antidepresivos eran un grupo mucho más pequeño, bordeaba entre el 10 y el 15%, y los ansiolíticos ocupaban en aquella época el 50%. Bueno, ese cambio de conducta generó este cambio de la casuística. Disminuyeron las intoxicaciones por ansiolíticos, pero lamentablemente aumentaron las por antidepresivos, que desde el punto de vista riesgoso tienen un riesgo muchísimo mayor, porque en el fondo una sobredosis puede ocasionar significativamente más muertes que una sobredosis por ansiolíticos. Así que en ese sentido yo creo que ahora tenemos que dar una segunda etapa, porque los antidepresivos debieran ser también con un sistema de control más estricto. Después tenemos los analgésicos, donde aquí nosotros clasificamos el paracetamol en el grupo de sistema nervioso central. Así que ahí en los analgésicos entra el paracetamol, que menciona aparte, genera más de alrededor de 1000 casos al año. Es decir, nosotros tenemos 3 a 4 casos diarios de sobredosis por paracetamol. Y digo sobredosis porque en el fondo el margen entre la dosis terapéutica y la sobredosis es grande del paracetamol todavía, y eso también nos da una ventaja. Pero eso no quita de que una mamá no se asuste porque un niño se tome una tira completa de Panadol infantil. El otro grupo es de los productos otorrinolaringológicos, el 10%. Este 10% se desglosa en un 55% antihistamínico. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que nosotros tenemos un consumo importante de antihistamínico. La gente es muy alérgica. Además, por alguna razón extraña, las municipalidades tienden a plantarnos el árbol más alérgeno de todos los que hay, el plátano oriental, entonces nos ocasiona muchos problemas. Así que ahí tenemos una casuística interesante. Los antihistamínicos tenemos que estar siempre actualizándonos de esa información. Y después están los antigripales, que también son un grupo de automedicación importante. Dentro del grupo de gastrointestinal, aquí la verdad que hay un popurrí de diferentes tipos de fármacos. Solo destacar las drogas antidiabéticas, porque la verdad que son muy tóxicas, así que en ese sentido, y no son un porcentaje menor de la casuística, así que en ese sentido a ese tipo de fármacos le tenemos un poquito de temor. El segundo grupo, ya habiendo visto los medicamentos, el segundo grupo que tenemos es el de los limpiadores. Los productos de aseo que llamamos nosotros, y ahí donde los limpiadores concentran la mayor cantidad de intoxicaciones. Ahí ustedes pueden ver un 34%. El segundo grupo en este es de blanqueadores y desinfectantes, 26%, que esto es cloro. Esto es prácticamente hipoclorito de sodio. Ahora, el hipoclorito de sodio, antiguamente, los que ya son mayores van a recordar, existía muy poco, era solo la señora Clorinda, y hoy día ya hay una gran variedad de hipoclorito. Lo bueno es que el hipoclorito de sodio sigue siendo un producto que está regulado, que está normado y que no puede superar el 5%. Donde tenemos inconvenientes es que, por supuesto, con los años aparecieron las piscinas, las piscinas chicas, las casas, todo el mundo o podía adquirir una piscina, entonces empezó a usar el cloro de piscina, que sí, ese es un poquito más peligroso porque es un 30%, entonces ya nos pasamos de ese cloro doméstico que era irritante a ese cloro corrosivo, que es el cloro de las piscinas, así que ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Y existe diferentes otro tipo de productos que ustedes pueden mirar. Dentro de estos productos de aseo, aquí hay una variedad muy grande. Pasamos desde los limpiadores de piso, los lavalosas, los detergentes. La gran ventaja, diría yo, que ofrecen este tipo de productos es que la mayoría de ellos, su concentración es muy alta en agua. Y al ser una concentración muy alta en agua, en general no ocasiona mayores problemas. Así que yo diría que este grupo es casi el 80%. Su gran inconveniente es solo irritación. Dentro de este producto de aseo sí quiero destacar dos que sí nos preocupan: el lustramuebles. El lustramuebles son hidrocarburos alifáticos general, y el limpiavidrio, que son alcohol isopropílico. Entonces este producto
si los papás inducen la emesis, es decir, tratan de hacer vomitar al niño, podemos generar una neumonitis química, y este producto que si es ingerido puede ocasionar una hipoglicemia. Entonces, si bien son casuísticas pequeñas, pero son, diría yo, de los que nos tenemos que preocupar mucho. El otro grupo también que nos preocupa dentro de esto son las pilas y las baterías. Lo que pasa es que es muy importante recordar que hay que tener mucho cuidado con las pilas chiquititas. La gente tiende a descuidarse porque son ingeridas y a veces cuando quedan en el esófago eso es muy grave. Y eso obliga a una intervención quirúrgica. Entonces, en ese sentido, destacarlas para que nos preocupemos de no dejar estas pilas ahí a libre albedrío para los niños. Los productos cosméticos también son un grupo no muy significativo, pero ahí ustedes pueden ver, las colonias son el grupo más importante. ¿Y por qué nos preocupan las colonias? Las colonias son 90-95% de alcohol. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque en los niños pequeños eso a veces puede dar una dosis tóxica. Los demás productos en general, ingestas pequeñas de todos estos productos, a excepción de algunos específicos, la mayoría de ellos no reviste mayores problemas, pero claro, la acetona como cosmético para uñas tenemos que tener ojo, pero los demás yo diría que son productos que tienen una toxicidad relativamente baja, porque las concentraciones de la mayoría de los componentes también son bajas. Y de los componentes inocuos es alta. Así que en ese sentido son productos de un manejo mucho más sencillo para nosotros. Lo otro grupo que existe son los productos de uso industrial. Ahí ustedes pueden variar, removedores, limpiadores. Es tan variado que el grupo de otros es muy grande, porque en el fondo aquí entra todos los productos químicos y es muy difícil clasificar. Así que en ese sentido tenemos este tipo de productos. Bueno, dijimos que uno de los grupos que también era significativo eran los plaguicidas, era el tercer grupo. Aquí podemos observar que los plaguicidas se concentran principalmente en tres: los organofosforados, altamente tóxicos; las piretrinas piretroides, que pensábamos que eran muy inocuos, pero ya sabemos que no lo son neurotóxicos; y los rodenticidas. Los rodenticidas que tienen la gran ventaja que la verdad que comerse un par de pellets no reviste mayor peligro. Pero, por supuesto, eso uno no lo sabe y muchas veces nos consultan porque el niño se come 1 o 2 pellets y los papás se asustan. Son el grupo que ustedes pueden ver, el más mayoritario. De esto, en peligrosidad, tenemos los organofosforados en el primer lugar. Te sabe, la intoxicación por organofosforados es muy grave, puede ocasionar la muerte, requiere el uso de antídoto. Los piretroides son un grupo que se creía muy inocuo, pero cada vez aparece más literatura de la neurotoxicidad que ellos tienen, pero siguen siendo productos que tienen una dosis que se requiere una ingesta importante. Y los rodenticidas, la verdad que se requiere comer mucho para poder tener algún tipo de problema. Si bien es la más frecuente, por suerte todavía los niños comen poquito, porque además es un producto que es muy desagradable, porque muchas de sus formulaciones contienen un componente amargo y eso hace que no sea muy apetecido por los niños. ¿Ya? Así que en ese sentido, estos son los grupos. Una de las cosas que no quisiera dejar de destacar es que en el fondo muchos de ustedes farmacéuticos de áreas afines, la mayoría de ustedes probablemente tienen relación con los medicamentos. Nosotros en esta discusión también que hubo por parte del gobierno de la ley de fármacos, decidimos investigar e indagar un poco más en los medicamentos. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con una sorpresa bastante desagradable, que era que cuando la gente intenta suicidarse con sustancias químicas, no otros tipos de suicidas como son traumatismo o armas, pero cuando usa tóxicos, lo que vimos fue que más del 80% de los pacientes usan medicamentos con una intencionalidad. Y eso nos llamó mucho la atención. Entonces decidimos indagar un poco más qué ocurría. O sea, el 83% de los pacientes que intentan suicidarse no usa un plaguicida, no usa soda cáustica, usa medicamentos.
Eso tenía mucha relación con que los medicamentos son los productos que más intoxicaciones generan. Tiene que ver con que probablemente los medicamentos están muy asequibles a la casa. Tiene que ver con que los medicamentos, no es complejo adquirir medicamentos en Chile como en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, dijimos, pero bueno, a ver, ¿qué puede ser más interesante? Porque el simple hecho de que los medicamentos sean lo que más se use, no necesariamente era relevante. Fuimos a ver cuáles eran los fármacos que más ocasionaban intoxicaciones intencionales. Y aquí nos encontramos con varias sorpresas. La primera es que en el grupo de los 10 fármacos aparecían 2, es decir, el 20%, que son de uso común y que no tienen ningún tipo de restricción. Es decir, la clorfenamina y el paracetamol son de libre venta. Y controlado, digamos, con un control bastante estricto, era solo el clonazepam, que por cierto ocupaba el primer lugar, y el alprazolam. Los demás son control con receta médica, ¿cierto? Que es la amitriptilina, la sertralina y la carbamazepina. Entonces, nos llamó mucho la atención que tuviéramos medicamentos que no tenían ningún tipo de control. Y ahí lo que hicimos fue ver cuál era el rango de mayor incidencia. Y aquí es donde nos encontramos con algo extremadamente grave. El pic de intentos suicida con medicamentos no ocurría a lo que nosotros pensábamos a los 20, a los 30 o a los 40 años. Ocurría en niños menores de edad. El clonazepam estaba en 14 años, la carbamazepina en 17, el paracetamol en 14 años, la clorfenamina en 14 años, la fluoxetina en 15, la risperidona en 14. Entonces, esto sí es preocupante, porque la verdad que uno, a un mayor de edad, a un adulto, la verdad que es muy difícil poder controlar esto. Pero estamos teniendo niños menores de edad que tenían este problema. Para graficarles de mejor manera esto y para que lo entiendan mejor, esto es como es la casuística por edad del paracetamol. En los niños lo más frecuente, era muy lógico, sabíamos que las accidentales son entre los 2 y los 5 años, pero en los intencionales vemos que el pic se producía, ¿cierto?, a los 14 años, no en la mayoría de edad. Es decir, teníamos más intentos suicidas en menores de edad con paracetamol que en mayores de edad. Esto nos parecía que era muy grave, que se tenía que tomar conciencia de esto, porque en el fondo, si tú liberas los fármacos y estamos teniendo que los menores de edad están accediendo a estos fármacos, si estos quedaban más libres todavía de venta, había que ver cómo nos vamos a hacer responsables si ya con un control que existe hoy día, con las recomendaciones, con un mesón de por medio, esto está en un nivel elevado. ¿Quién se va a hacer responsable de lo que va a ocurrir posteriormente? Bueno, con esto termino. Quiero agradecer por haberme escuchado. Espero que la presentación haya sido de su interés. Cualquier duda, inquietud, ya en la primera diapositiva tienen mis datos, me pueden contactar, no hay ningún problema. Y termino con esta diapositiva que es del cruce de Curarrehue en la región de la Araucanía, una muy bonita foto, ¿cierto?, de nuestra Araucaria. Hasta pronto. Bueno, con esto
Termino, quiero agradecer por haberme escuchado, espero que la presentación haya sido de su interés. Cualquier duda, inquietud, ya en la primera diapositiva tienen mis datos, me pueden contactar, no hay ningún problema. Y termino con esta diapositiva que es del cruce de Curarrehue en la región de la Araucanía, una muy bonita foto, ¿cierto?, de nuestra Araucaria. Hasta pronto.